Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Pedro Rosas, soy psicólogo clínico, soy licenciado en psicología y también tengo una maestría en psicología clínica con enfoque cognitivo-conductual y en este momento estoy estudiando un doctorado en psicología de la salud. Eh, este canal lo voy a utilizar para no analizar, sino como para hablar de ciertos libros en específico que en lo personal me interesan. Algunos libros van a ser que ya leí, otros que no que estoy leyendo en el momento en el que estoy subiendo estos videos, como es el caso de este primer libro. Obviamente no voy a hablar de un libro completo en un video, sino que me voy a ir por capítulos. Todo esto va a ser pues con fines de difundir la psicología como ciencia, que es muy importante que empecemos a ver como tal, ¿no? Que dejemos de hablar de que sí creo o no creo en la psicología, porque vaya, no es una religión, no es una creencia, sino es una ciencia como tal. Y para eso quiero empezar con este libro. Voy a compartir pantalla para poder observar el libro con el cual estoy empezando. Ok. Este primer libro se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional. Es de Vicente Pérez Fernández, María Teresa Gutiérrez Domínguez, Andrés García García y Jesús Gómez Bujedo. Es el libro que estoy empezando a leer. Ahorita acabo de leer este primer capítulo. Si se dan cuenta, pues sí está enfocado en relación al análisis de la conducta. Y bueno, ese fue el primer tema que yo leí, que se llama El estudio científico de los procesos psicológicos básicos y principalmente habla acerca de la ciencia y de la psicología y cómo es que la psicología intenta ser ciencia o es ciencia, por así decirlo. Este primer capítulo, este video, la verdad es que lo vamos a hacer relativamente rápido, por así decirlo. No me voy a enfocar tanto en este primer capítulo, ya que en lo personal, a ver, obviamente es importante, pero me interesan más los siguientes temas. Entonces, este primer tema va a ser como muy general, muy rápido, pero que es muy importante que lo veamos para que le dé pie a lo que sigue. Los siguientes capítulos va a ser el de aprender, que tiene que ver con la introducción al análisis experimental de la conducta. Después voy a hacer un video de la lectura del condicionamiento clásico, luego el condicionamiento operante, después de los programas de reforzamiento, luego del control de estímulos, de la conducta de elección, de motivar, de emocionarse, de atender, de percibir, de hablar y pensar y de recordar. Y como les digo, todo esto es sacado de este libro. La mayoría de las cosas son textualmente o literalmente sacadas de este libro y en ocasiones a lo mejor voy a meter cuestiones personales o lo que yo pienso, o lo que yo opino al respecto o lo que yo entendí, porque claramente no memorizo, sino leo e intento comprender, entonces es lo que vamos a estar hablando. Yo les recomiendo que lo lean, o sea, es un libro que me han recomendado bastante y personas pues que conocen del tema del análisis de la conducta y es un tema como, o perdón, es un libro como muy recomendado para iniciar en estas temáticas, ¿no? Por lo tanto, para hablar de este primer tema, vamos a ver esta presentación. Les digo, lo voy a hacer súper rápido, súper general, en donde vamos a hablar acerca de los procesos psicológicos básicos. Un análisis funcional es el nombre del libro y el nombre de este capítulo es el estudio científico de los procesos psicológicos básicos. Este capítulo habla de dos puntos importantes. Uno habla de la ciencia, cómo es que la ciencia logró ser ciencia, por así decirlo, y por otro habla acerca de la psicología como ciencia. Como les decía, muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, no, es que yo no creo en el psicólogo, es que yo no, yo vine aquí porque me lo dijeron, ya sea mi familia, mi pareja, mis amigos me recomendaron asistir contigo a la clínica porque yo no estoy muy convencido de que esto sirva o yo no creo que la psicología, pero en realidad la psicología no es una creencia, no sé, ¿no? Como espiritual, por así decirlo, en el caso de que exista o no existe, sino es una ciencia, pero es lo que vamos a, o es lo que intenta hablar este primer capítulo del libro. ¿Cuáles van a ser los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta? Ontología, epistemología y ciencia. La ontología es esta parte de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de que si los objetos son reales o no son reales. Yo sé que suena bien fumado, sin embargo, quienes estudian filosofía han de entender más de esto, ¿no? En algún momento de la historia y de la historia de la humanidad y de la historia filosófica hubo un momento como tal
en donde se empezó a cuestionar esta parte de si lo que estoy midiendo lo estoy midiendo verdaderamente o si lo que estoy midiendo estoy midiendo mis capacidades de medir ese objeto. ¿El objeto es real? ¿El objeto en realidad es lo que yo estoy diciendo o simplemente es mi incapacidad de poderlo describir y por lo tanto el sujeto no mide el objeto, sino el sujeto se mide a sí mismo midiendo el objeto, por así decirlo? Entonces, esta parte es la ontología. A ver, mi objeto de estudio es un objeto real. ¿Esto que estoy estudiando existe? Parecería una... a ver, para los que a lo mejor no sepamos mucho de filosofía, que yo me apunto, parecería una cosa simple, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cómo voy a decir que no existe esto? ¿Cómo voy a decir que no existe la física, por ejemplo? ¿Cómo voy a decir que no existe la fuerza de gravedad? ¿Cómo voy a decir que no existe la aceleración? Pues bueno, como les decía, ¿no? A veces se hacían estas preguntas en donde decían, eso que tú llamas velocidad, a lo mejor no es velocidad y es simplemente algo que tú por tu incapacidad, por tu percepción, por tu vista, por tus sentidos, percibes de manera que no es igual a la realidad. Por lo tanto, eso que tú estás denominando de una manera no es real. No, pero bueno, ese es un como debate que se puso en algún momento y de manera general lo que nos sirve ahorita es reconocer que la ontología es esta parte de la filosofía que se encarga de reflexionar si un objeto es real o no es real. Suene como suene raro, no suene raro, pero esa es la ontología. Por otra parte, está la epistemología. Esta también es una parte de la filosofía que, que busca analizar esta cuestión histórica del origen, de la estructura, de los métodos que se han utilizado para obtener un conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si yo llegué a un conocimiento determinado, voy a estudiar cómo fue que llegaste a este conocimiento desde los inicios, qué métodos has utilizado, qué paradigmas tuviste para llegar a esa conclusión, ¿sí? Esa es la epistemología. Y por otra parte está la ciencia. Y la ciencia como tal es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, la experimentación, el racionamiento y mediante el conocimiento estructurado de manera sistemática, que nos lleva a generar principios o hipótesis y que esos principios, bueno, primero hipótesis, luego principios y que al final pasan a ser leyes generales. ¿Ok? Esa es la ciencia. Entonces, estos tres puntos hay que tenerlos muy claros. Ontología, ¿el objeto es real o no es real? Epistemología, eh, el método, el mecanismo y el paradigma que se utilizó para llegar al conocimiento de un objeto en específico. Ciencia, conjunto de conocimientos mediante el razonamiento, mediante la observación, mediante la experimentación, mediante la puesta en práctica, eh, de, bueno, y mediante los resultados de esta experimentación que nos lleva a generar un conocimiento que puedo generalizar, que puedo crear leyes, pues. Entonces, esos son conceptos importantes. El conocimiento científico parte de hechos, de cosas que pasan en la realidad, ¿sí? Y los trasciende para llegar a enunciados generales. Por ejemplo, eh, a ver, cae algo, ¿no? Entonces, me empiezo a dar cuenta que todas las cosas que yo suelto de aquí caen. Entonces, empiezo a analizar cada cosa que cae y luego me doy cuenta que otra persona hace lo mismo y el objeto también cae. Entonces ya estoy empezando a darme cuenta que existe algo que hace que las cosas no se queden en su lugar. Si yo tengo una pluma, por ejemplo, y la tengo aquí y la suelto, cae, ¿sí? Si yo tengo esta pluma. Entonces tengo que empezar a analizar este hecho aislado, por así decirlo. Y después de que lo observo, empiezo a observar que otros objetos también caen, no sé, una USB, me doy cuenta que también cae, me doy cuenta que unas llaves también caen y empiezo a generalizar. Y entonces yo así es como creo estas leyes generales, porque se repite no solamente un evento, sino se repite en más ocasiones. Y el conocimiento científico es preciso y sus enunciados están sistemáticamente relacionados entre sí. Eh, el conocimiento científico se relaciona entre sí. Si un enunciado científico es contrario a otro enunciado científico, habrá que ver qué es lo que está sucediendo, porque tendría que haber un momento en el que puedan convivir juntos, ¿no? Y por último, bueno, no por último, pero de lo que les decía que íbamos a hablar como relativamente rápido, hay que reconocer que el conocimiento científico sirve para hacer cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Explicar.
predecir y controlar, ¿ok? ¿De qué me sirve a mí generar conocimiento científico? Pues para que puedas explicarlo. Bueno, ya lo explico, ¿ok? Pero también para que puedas predecirlo y también para que puedas controlarlo hasta cierto punto, hasta el punto posible, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del estudio científico del tiempo, del clima, pues, entonces podemos explicar por qué llueve. Ya hay una explicación. También podemos predecir en cierto grado. De eso es, a ver, si tú en tu celular te metes a la aplicación del clima o te metes a Google y ahí le pones clima en tal ciudad, te va a aparecer una predicción. Esa predicción es científica, no es una predicción que se la sacan de la mente. Ah, mira, es que yo pienso que no, es una predicción científica. Y controlar hasta cierto punto, como digo, a lo mejor no se puede controlar al 100%, pero bueno, mientras más avanza la ciencia y la tecnología, más control podemos generar, perdón, y eso son como cosas que se pueden alcanzar a través de la ciencia. Por otra parte, la ciencia tiene estos supuestos básicos. Tiene el supuesto ontológico. Acuérdense, la ontología era esta parte de la filosofía que analiza si los objetos son reales o no lo son. Un supuesto o el principio ontológico de la ciencia es que el objeto que se va a medir es real. Ya no nos vamos a meter en discusiones de que si es que estoy midiendo mi capacidad de medir o en realidad estoy midiendo el objeto de estudio. No, no, no. Voy a medir lo que yo puedo medir y que las demás personas coinciden que están observando lo mismo. ¿Sí? Ese es el principio ontológico. Lo que estoy midiendo sí existe. También tiene el principio del determinismo. El determinismo nos habla de que la realidad está regida por leyes naturales que determinan cierta, cierta situación, ¿no? Por ejemplo, en el clima, volvemos, yo sé que X cantidad de factores determinan que haya lluvia o no. Ese es el determinismo. El ambiente, estímulos externos pueden determinar que sucedan ciertas cosas. Y por otro, el principio epistemológico es que la realidad es cognoscible, o sea, yo puedo entenderla o el ser humano puede comprenderla y puede llegar a un conocimiento de cómo es. En cierto modo, a lo mejor no de manera perfecta, pero en cierto modo puedo generar una explicación, puedo generar una predicción y puedo generar una manipulación, un control. Y somos capaces de comprenderla hasta ese punto, hasta el punto que la humanidad puede eh, vaya, por el hecho de ser humano va a tener sus deficiencias, pero con esas deficiencias, ¿hasta dónde puedo llegar? Y eso, hasta donde yo pueda llegar, ese es totalmente válido y es totalmente científico. Y eso es lo que nos vamos a quedar y esa información es cognoscible, lo puedo conocer. ¿Ok? Ahora, hubo algunas corrientes filosóficas que ayudaron mucho a que la ciencia se pudiera desarrollar. Como les decía, desde un principio, bueno, no desde un principio, pero a lo mejor desde que la filosofía empezó como a tomar más auge, eh, siempre hubo este debate del sujeto y el objeto, ¿no? ¿Estoy midiendo el objeto de estudio o en realidad el sujeto de estudio que quiere medir el objeto de estudio está midiéndose a sí mismo sus propias capacidades? Por lo tanto, volvemos a que el objeto de estudio no es el objeto de estudio, sino es una representación de lo que el sujeto de estudio puede medir y ya está. Eh, entonces, había como este debate por mucho tiempo y luego hubo otras corrientes filosóficas que no corresponde a este tema, pero uno de los que ayudó a que la ciencia pueda ser ciencia es el empirismo. Y el empirismo tiene que ver con esta cuestión de se me fue la palabra, pero bueno, es el conocimiento empírico, ¿no? El conocimiento a través de la experiencia, vaya. Yo hago algo, yo hago un experimento y obtengo un resultado. Entonces, eso nos ayuda a generar conocimiento científico, el empirismo, la práctica, la experiencia, el experimento, ¿sí? Y yo puedo repetir esos experimentos, puedo repetir esas experiencias y mediante el empirismo darme cuenta que obtengo un resultado mediante ciertas acciones específicas.
y esos resultados se repiten y tienden a ser estables, ¿no? Por otro lado está el pragmatismo, que tiene que ver con esta parte práctica de obtener resultados, ¿no? Es esta corriente filosófica que nos habla de que yo puedo hacer cosas prácticas. A ver, en vez de hacer 10 horas de X actividad para conseguir un resultado, pues yo voy a hacer 1 hora y obtengo el mismo resultado, pues me quedo con lo práctico, ¿sí? Y después viene a ver, estoy como que haciéndolo muy rápido y muy general. Yo sé que si hay alguien como experto en filosofía, puede aportar mil cosas más, pero como les digo, me quiero centrar más en los siguientes capítulos y esto es como muy breve, pero para tener esta base de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Después de estos, digo, no sé si en tiempo cronológico como tal, pero otra corriente filosófica que esta ha sido, creo yo, de las más importantes, es la del positivismo. Cuando estaba estancada la ciencia, entre de que no puedo medir lo que quiero medir, a lo mejor solamente mido mis capacidades y no mido el objeto como tal, las personas no tenemos la capacidad total para medir las cosas. Bueno, cuando la humanidad estaba estancada, o la ciencia estaba estancada, llega el positivismo y dice, a ver, voy a medir lo que pueda medir y eso es ciencia y eso es que si yo como ser humano no tengo la capacidad de poder medir más cosas, pues da igual, porque tú también eres un ser humano. Y este conocimiento que vamos a generar es conocimiento para seres humanos. Entonces, la ciencia va a ser lo que se pueda comprobar mediante los sentidos, mediante la capacidad humana. No quiero medirlo para alguien que no sea humano, porque uno, no puedo, y otro no sirve, o sea, es un conocimiento que no le serviría a nadie. ¿De qué me sirve a mí saber? Me voy a inventar una fumada. ¿De qué me sirve a mí saber, no sé, que a un ser de Marte puede escuchar hasta 15.000 millones de billones de hertz y un humano no? O sea, ¿de qué me sirve que yo diga esa información a los demás? No es una información práctica. O sea, no cumple con esa parte del pragmatismo. No me ayuda a mí a resolver ningún problema ni a obtener ningún tipo de información. Entonces el positivismo dijo, a ver, ya, basta. Es cierto, hay cosas que a lo mejor tenemos poca capacidad, pero eso no significa que no lo podamos medir. Eso no significa que el objeto no esté ahí y que yo estoy intentando medir ese objeto. Entonces, con base en eso vamos a iniciar y vamos a darle, ¿no? Y ese es el positivismo. El hecho de decir, yo puedo medir el objeto que es real. Este objeto real yo lo puedo medir y lo voy a medir conforme a mis capacidades. Y si la otra persona observa lo mismo que yo, significa que es un conocimiento científico y ya está. Eso le dio un gran impulso a la ciencia porque gracias a eso fue que empezaron a generar mayor conocimiento científico diciendo, bueno, mi epistemología, vaya, el paradigma con el que yo voy a estudiar, mi objeto de estudio es mediante el positivismo, reconociendo que voy a medir lo que pueda medir y eso va a ser conocimiento científico y ya está. El operacionalismo, aquí a lo mejor ya me estoy metiendo más un poco en la cuestión de la psicología conductual o del análisis de la conducta como ciencia, pero el operacionalismo tiene que ver con esta parte de poder medir las relaciones observables. Por ejemplo, el operacionalismo ya como que hace de lado todas esas relaciones o todas esas cuestiones que yo no puedo observar. Por ejemplo, vamos a hablar de psicoanálisis, que a lo mejor están hablando de un complejo de Edipo, ¿ok? Yo no puedo observar ese complejo de Edipo que tú me dices, ¿no? Entonces, tú me dices que existe un complejo de Edipo. El análisis de la conducta te va a decir, descríbeme a qué le llamas. No, pues que ya que te lo describa con conductas observables. Esa es la operación, el operacionalismo, ¿no? Se habla mucho de operativizar, por ejemplo, en vez de decir, es que fulano está triste. Eso no es operativizar. Eso es etiquetar triste. O cuando tú quieras operativizar, tienes que decir, es que fulano está llorando, ¿ok? Eso yo lo puedo observar. Yo observo que llora. Ah, es que sus lágrimas salen de sus ojos, su boca se inclina hacia abajo, tiene la mirada hacia abajo, está como encorvado, ¿ok? Ya estamos teniendo conductas operacionalizadas, ¿sí?
Y por otra parte, algo que también fue muy importante fue el modelo causal por consecuencias. Este es un término darwiniano, en donde él, pues, digo, siendo uno de los científicos más importantes dentro del estudio de la biología, hablando acerca de su teoría de la evolución, decía que los animales, los seres, los organismos, evolucionaban dependiendo de las causas o dependiendo de las consecuencias que tenían en su vida. Por ejemplo, el libro te menciona el ejemplo de las cebras. Eh, las cebras empezaron, o hay una comunidad de cebras, por así decirlo, muy grande, que son rayadas, ¿no? Todos conocemos las cebras que tienen rayas negras y blancas. Y eso, cuando hay una estampida, les estampada iba a decir, pero no, si es estampida, les ayuda a camuflajarse entre ellos y a que los depredadores no vayan por ellos. A diferencia de una cebra, imaginemos que sea totalmente negra, que no tenga líneas, o totalmente blanca, es más fácil que sea como, eh, que sea comida por un león, por un tigre, por el depredador que ustedes quieran. Entonces, como eso, el ser rayadas, les ayudó a sobrevivir, entonces es una consecuencia y por lo tanto cambiaron, o no cambiaron, sino se quedaron mayormente las cebras con rayas. ¿Por qué? Porque si tú eras una cebra sin rayas, era lo más probable que te comieran, por lo tanto no te reproducías y no había más cebras que tuvieran tu gen que te hacía totalmente de un solo color. En cambio, las cebras rayadas no eran comidas tanto y por lo tanto el gen se mantenía y tendían a seguirse reproduciendo. Entonces, las consecuencias generan una situación específica y que fue después tomado por el análisis de la conducta, que por el condicionamiento operante, en donde las personas, bueno, postula que las personas tienen conductas dependiendo de las consecuencias, ¿no? Si tú le refuerzas esa conducta, es más probable que se presente; si tú se la castigues, es más probable que disminuya. Entonces, vaya, esto o primeramente, antes que en el conductismo, salió en una teoría de la evolución por Darwin, una teoría media, totalmente, perdón, biológica, ¿no? Entonces, estos paradigmas podrían decirse que son parte de la epistemología del análisis de la conducta. Son tanto metodologías como paradigmas que se han tomado para poder llegar a que el análisis de la conducta sea ciencia como tal. Entonces, de manera general y resumiendo todo esto, vamos a hablar de las características de la ciencia. Uno, parte de unos presupuestos filosóficos de monismo. ¿Qué es el monismo? Están estas dos opciones, dualismo o monismo. El dualismo nos habla de que todas las personas y todos los objetos tienen dos sustancias, ¿no? Como la sustancia material física y la sustancia espiritual. Y estas dos sustancias están separadas, son dos cosas totalmente distintas. Ese es el dualismo. Y el monismo nos habla que una persona o una cosa es tal cual, un solo ser, ¿sí? No son dos cosas separadas, que si existe el espíritu, que si hay un alma, que no sabemos, pero si lo existiera, es parte del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, el monismo nos habla de eso, no hay dos cosas separadas, no hay cuerpo y espíritu totalmente separados, no, es una sola cosa. También parte del materialismo. El materialismo es esta filosofía que nos habla que lo material es más importante que lo físico, que lo físico, que lo material es lo físico, perdón, que lo material es más importante que esta sustancia, si llegara a existir, espiritual, y que toda esta sustancia espiritual, si es que llega a existir, existiría gracias a la excelente organización material o física de un cuerpo como tal. O sea, mi espíritu, si es que lo llegara a tener, mi alma o mis pensamientos, en este caso, son resultados de cuestiones materiales físicas, químicas, que tienen una organización perfecta, por así decirlo, que hacen que esto esté presente. ¿Sí? Y por último, del determinismo. Como les decía, el determinismo parte de esta postura en donde una conducta, hablando de la psicología, o una situación específica como la lluvia, está determinada por los factores ambientales que están presentes.
Por otra parte, otra característica de la ciencia es que comienza estudiando los hechos y los resume en leyes generales. Yo estudio de manera individual ciertas características, observo algo, genero hipótesis, las compruebo muchas veces y luego genero estas leyes generales. Hay una relación de forma sistemática entre conceptos y teoría. A ver, esto no se tiene que explicar más, sino que, pues, a ver, los conceptos y la teoría se relacionan entre sí, o sea, no hay un concepto que diga lo contrario a un concepto de la misma teoría o un concepto que diga lo contrario de mi teoría, ¿no? Sino que se relaciona de forma sistemática. Tiene como objetivo final la explicación, la predicción y, en medida posible, el control de los hechos estudiados. Y es una actividad socialmente construida, limitada por las características de los científicos, o sea, limitada por las características de las personas, de la especie, de la cultura y del momento histórico. Eso es una realidad, está limitada. Por eso es que la ciencia no es un dogma, ¿sí? La ciencia, si tú compruebas algo que hoy en día la ciencia lo tiene como una ley, por así decirlo, pero tú compruebas que esa ley no sucede siempre y que entonces la ciencia lo acepta. Es por eso que la ciencia no es un dogma. Y entonces, a ver, va a haber muchos momentos en la vida donde la ciencia tenga que decir que una ley ya se comprobó que no. ¿Por qué? Porque la humanidad avanza y la ciencia, o perdón, o mejor dicho, la tecnología avanza y eso nos ayuda a tener mejores conocimientos. Pero bueno, esas son características principales de la ciencia. Ahora, la psicología como ciencia. ¿Cómo fue que sucede esto? Como les decía, la consolidación de las ciencias naturales ayudó muchísimo, especialmente la biología con esta parte de el estudio de las personas como tal, o sea, del ser humano como dentro de los seres biológicos, la evolución, demás, y con esta parte de las causas, ¿no? De las causas y las consecuencias, que ahorita les hablaba esta cuestión darwiniana que estábamos platicando un poco. Eh, la fundación de la psicología como ciencia, eh, a ver, como les había dicho, siempre hubo esta duda, ¿no? Del monismo y versus el dualismo. Entonces, en la psicología, obviamente que iba a haber mayor conflicto en este punto, porque incluso hasta hoy en día, no todas los modelos psicológicos tienen una postura científica monista, sino hay algunas posturas dualistas, ¿no? En donde se habla que esta cuestión no observable como la mente, como el inconsciente, eh, son más importantes que una cuestión a lo mejor observable. La primera psicología científica o la primera vez que se tomó la psicología como ciencia era reconocida como el introspeccionismo. Esto fue a finales del siglo XIX. A ver, el introspeccionismo, perdón, tiene que ver con esta cuestión tal cual de concientizar todo lo que yo siento, pienso, y le daba un foco muy importante a la introspección, o sea, a procesos mentales, conscientes e inconscientes, que no son observables y que no son medibles y que no hay manera de reconocerlo como tal. Eh, por lo tanto, esta cuestión mental no compartía como esta epistemología con el resto de las ciencias. Y pues bueno, tampoco con los presupuestos filosóficos básicos monistas de la ciencia. Por otra parte, la psicología actual, como les decía, sigue como en esta lucha entre el dualismo y el monismo, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los enfoques científicos de la psicología, o sea, los que tienen evidencia científica hoy en día, son eh, corrientes psicológicas que están basadas en el monismo, perdón. La mayoría de las corrientes psicológicas basadas en evidencia científica son monistas, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, el introspeccionismo es dualista y quien que determina la conducta o lo que determina que la persona actúe de alguna manera es la voluntad propia, ¿no? ¿Qué es la voluntad? Pues hay que investigarla porque está difícil saber qué es la voluntad de manera, vaya,
científica, ¿no? Por así decirlo, operacionalizable. El conductismo clásico y el conductismo metodológico, que son los primeros conductismos, por así decirlo, tienen un principio ontológico materialista y dualista implícito. Pero ellos sí ponían como un principio de determinismo el determinismo tal cual. Por otra parte, la psicología cognitiva, el libro, ojo, aquí yo voy a decir lo que dice el libro, no lo que yo pienso. El libro menciona que la psicología cognitiva como que tiene muchas dudas en estos aspectos, que va a depender mucho del autor, porque el ser un modelo psicológico que no está tan unificado, sino que hay tantos autores y alguno puede hablar de manera distinta, por lo tanto, no podrían asegurar, pero parecería, por eso es que ponen estos signos de interrogación en cada uno, que el principio ontológico es materialista, a lo mejor, no sabemos. Parecería que es dualista, a lo mejor, no lo sabemos, refiriéndome a lo que dice el libro, y que el principio del determinismo es que es determinista, posiblemente, y voluntarista posiblemente, entonces como que juegan con esta parte de que, a ver, no lo tengo claro porque tu modelo cognitivo no lo tienes claro, entonces yo a mojar, ¿no? Por así decirlo. Y por último, ya tienen el análisis del comportamiento o el análisis de la conducta, el cual tiene claro que es monista y que es materialista. Y por último, que el principio del determinismo es el determinismo puro tal cual, o sea, estoy determinado por cuestiones que pasan externas a mí. Eh, y por lo tanto, a ver, por lo tanto, este libro propone que el análisis de la conducta es el que más se apega a un estudio científico. Y lo cual, ahora sí, desde mi punto de vista, es totalmente cierto. Es totalmente cierto porque si hablamos del método científico que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la hipótesis, con la experimentación, con los resultados, con la publicación de resultados demás, es el que más se parece. A ver, es el modelo que hace más experimentación o no sé si decir el único que hace una experimentación pura como tal, por así decirlo, o sea, en laboratorio experimental, demás. Y aparte de esto, es como el único que puede explicar la conducta de manera operacionalizable, o sea, que no se meten como en etiquetas, ¿no? Hay muchos modelos que te dicen, no, es que esto pasa porque sucedió esto, y te dicen una palabra o una etiqueta, pero esa etiqueta no te describe exactamente qué fue lo que pasó en esa persona, sino te describe una cosa que cualquier persona podría decir, ¿no? Por ejemplo, digo, muchas veces se pone este ejemplo en el análisis de la conducta, que te llega alguien y que tu diagnóstico como psicólogo, que no eres un analista de la conducta, sino un psicólogo de otro modelo, es que, vamos a suponer, tú eres así porque tienes baja autoestima. Pero ¿qué es eso de baja esta autoestima? No me estás explicando nada. Me estás dando una etiqueta. A lo mejor estás facilitando que una persona que no sea psicóloga pueda comprender algo, pero tú como científico no estás explicando absolutamente nada. Estás cayendo en etiquetación eh, simplista, reduccionista y un poco burda, ¿no? Entonces, el análisis de la conducta sí explica exactamente por qué sucede cada cosa y lo explica y no nada más lo explica, sino con evidencia científica describe por qué pasa esto. Entonces, sí, el conductismo o el análisis de la conducta, mejor dicho, es el modelo psicológico que más apegado está a la ciencia o que más se le puede decir ciencia. Cosa distinta es que, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual sea la intervención que hasta el día de hoy tenga mayor evidencia científica. Eso también es una realidad. La terapia cognitiva, a ver, esto que estoy diciendo en este momento no es lo que sale en el libro, es como ya más personal. La terapia cognitiva conductual ha mostrado mayor evidencia científica. Pero bueno, al momento de ser explicativos, en ocasiones la terapia cognitiva conductual queda un poquito corta y el conductismo se va como más a lo descriptivo, a lo experimental y a lo operacionalizable. Y ya está. Entonces, así fue como la ciencia se pudo
Así fue como la psicología, perdón, se pudo convertir en ciencia, dejando de lado todas esas cosas que no se pueden medir, por ejemplo, el inconsciente, la conciencia, este, eh, el apego, o sea, ¿cómo mides eso? No hay manera científica. En cambio, si traduzco todo eso a conductas observables que puedo medir, ya puedo comprobar que yo puedo modificar esa conducta, que yo puedo predecir esa conducta, que yo puedo describir esa conducta. Por lo tanto, ya cumplo con estos supuestos de la ciencia, ya puedo ser llamado ciencia. Entonces, el análisis de la conducta y el conductismo como tal son parte muy importante para que la psicología pueda ser llamada ciencia. Eh, la ciencia es, por una parte, una forma de conocer el mundo paralelo a la religión. O sea, no es una competencia, ni es que uno esté bien y que el otro esté mal, o el arte o la filosofía. Cada quien tiene su propia epistemología, vaya, y son paralelos porque cada quien tiene paradigmas distintos. La diferencia de estos cuatro, ciencia, religión, arte y filosofía, es que la ciencia es la que se va a basar en el conocimiento observable y que va a proporcionar una capacidad de que tú puedas describir, predecir y controlar cierta conducta en psicología o cierto conocimiento en cualquiera de las ciencias, ¿no? Esa es la diferencia. En a lo mejor filosofía, arte y religión pueden ser conceptos abstractos que no son positivistas como tal, ya que no se pueden medir, ya que no puedes comprobar absolutamente, o no absolutamente nada, pero pocas cosas pueden ser comprobables. La ciencia sí. Busca la comprobación, la experimentación y la manipulación, ya sea para describir, predecir o modificar, manipular, vaya. Y todas las ciencias y aproximaciones al estudio de la naturaleza parten de supuestos filosóficos base. Por ejemplo, el análisis de la conducta parte de estos supuestos filosóficos que ya hablamos ahorita, ¿no? Que eran el positivismo, el empirismo, este, bueno, ya se me olvidaron los otros, pero el empirismo, claro, el positivismo sin duda, esta parte de la operacionalización y esta parte del modelo darwiniano causa-efecto, ¿no? Por así llamarlo. Y también bueno, de la cuestión pragmática. Eh, por otra parte, dado que uno de los objetivos principales de la ciencia es generar una explicación sistemática y coherente de su objeto de estudio, resulta un extremo importante el análisis de las teorías científicas y de los conceptos que se utilizan. Volvemos. Modelos psicológicos que a lo mejor estudian parte de la psicología que no se puede comprobar, entonces no pueden generar una explicación sistemática y coherente como tal. Pueden generar explicaciones que nos pueden gustar a la sociedad, pero que sean comprobables, que puedan ser sistemáticos, que puedan ser coherentes ante la ciencia. Bueno, ese es el problema de los otros modelos, por así decirlo, y que los constructos hipotéticos y las variables intervinientes inobservables, por definición, que se usan tradicionalmente en la psicología como causas del comportamiento, no superan el análisis lógico de los conceptos científicos. O sea, todas estas explicaciones que no tienen base científica observable no superan lo que sí tiene una base científica observable. Por lo tanto, el análisis de la conducta dice, pues yo me quedo analizando la conducta que es observable hasta ahorita, o sea, hasta ahorita lo que llevamos en el libro. Pero después nos vamos a ir dando cuenta que cuestiones como pensamientos, sentimientos, emociones, se pueden analizar desde la misma manera que una conducta, pero tienen de nombre conducta privada, ¿no? Pero bueno, ya después lo vamos a ir viendo. Y de manera general, este es el primer capítulo de este libro. Aquí les dejo esta referencia bibliográfica, que es el libro que les mostré ahorita, que los autores son Pérez, Gutiérrez, García y Gómez. Es un libro del 2017, se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional. Y la editorial es UNED, que es la universidad, a ver si no me equivoco, Universidad Nacional a Distancia de España, de Madrid, algo así, Universidad Nacional Española a Distancia, yo creo. Pero bueno, esto vendría siendo todo, esto vendría siendo este primer capítulo, como ahorita lo vimos, los siguientes capítulos vamos a analizar ya más a fondo la carnita del modelo del análisis de la conducta, del modelo conductual.
para ver cómo es que el conductismo estudia su objeto de estudio, que su objeto de estudio es la conducta, el comportamiento humano, ¿ok? Entonces, eh, a ver, este primer video apenas estoy haciendo como estos experimentos, vaya. Lo estoy haciendo principalmente con la intención de obligarme a mí a leer y a entender, porque a veces que por leer no pongo tanta atención, digo, bueno, si leo y luego explico, me sirve más, a lo mejor lo explico mal, pero pues ya está. Obviamente en algún momento no voy a entender algo y lo voy a explicar mal, me va a pasar sin duda. Pero bueno, voy a intentar que no sea así. De todas maneras, yo les recomiendo que mejor ustedes también lean este libro. Y nada, la intención de estos videos es generar esta difusión de la psicología como ciencia. No únicamente voy a hablar del conductismo, es el primer libro que voy a estar leyendo. Ya después me voy a meter también en otros temas que, como les dije, yo tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual, sin duda que también se va a ver al respecto. Y por ahí también cuestiones de terapias contextuales, que también digo, estos tres tipos de intervenciones, análisis de la conducta, cognitivo-conductual y contextuales, son intervenciones que están basadas en evidencia científica. Entonces, aquí únicamente vamos a hablar acerca de la psicología como ciencia para hacer esta difusión de la psicología como ciencia. Espero que este video les haya gustado. Digo, sé que no lo van a ver, pero quienes los vean, que bueno, les parezca algo padre y que podamos aprender o que también ustedes me puedan enseñar si es que yo expliqué algo mal, me lo pueden poner ahí en los comentarios. Y nada, nos vemos el siguiente video con el siguiente capítulo.